pueblos, esa fuera la sabiduría delante de las demás naciones, que verdaderamente ese pueblo estaba tan cerca de Yahweh. Y qué importante es para nosotros poder entender que cuando tú y yo guardamos los mandamientos y los principios de Yahweh en nuestras vidas, fueron dados con un fin y con un propósito de que eso sea nuestra sabiduría delante de los ojos de las demás naciones. Dice la palabra, dice, porque el principio de la sabiduría es el temor ¿a quién? A Yahweh. Que podamos entender verdaderamente que las palabras que fueron dadas por Moisés, dadas para el pueblo de Israel, no fueron un hecho aislado, un acontecimiento aislado, sino que la palabra dice que todo lo que fue escrito en épocas pasadas fue escrito para enseñanza y para instrucción nuestra, que al aplicarlas de la misma manera, que al escucharlas y al ponerlas por obra, verdaderamente esa sería nuestra sabiduría delante de los demás pueblos. Pero no solamente nuestra sabiduría, sino al aplicarlas y al guardarlas es precisamente porque hay ese temor de Yahweh en nuestras vidas y en nuestros corazones. ¿Cuántos entendemos eso? Es muy difícil poder obedecer algo. Número uno, si primeramente no está el amor. Yahshua dijo, porque si me amas, guardarás mis mandamientos. De que verdaderamente que cuando tú y yo le amamos a Él, es porque Él primeramente nos amó. Dice la palabra, dice, porque nosotros le amamos a Él, dice, porque Él primeramente nos amó. De poder entender que hay un amor que sobrepasa todas las cosas y que ese amor fue derramado sobre nuestras vidas y nuestros corazones. ¿Por quién? Por Yeshua. Dice la palabra, dice, el cual no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por amor ¿a quién? Por amor a nosotros. Que cuando verdaderamente sabemos esa salvación que tú y yo tenemos y valoramos y cuidamos esa salvación que se nos fue dada, que fue pagada por un alto precio de sangre, una sangre derramada por medio de Yeshua. Que cuando verdaderamente lo entendemos, y dice la palabra, dice que una vez que entendemos, dice, ya no hay más sacrificio por hacer, dice, porque una vez murió ¿para quién? Por nosotros y para siempre. Sabes, no hay necesidad constantemente, o no sé la palabra correcta, de tener que sacrificar constantemente al Cordero que ya vino y pagó el precio por nosotros. Donde dice la palabra, dice que cuanto más la sangre de Yeshua, dice, limpiará nuestras conciencias de obras muertas, que no solamente tiene el poder para cubrir el pecado, pero que lo quita el pecado sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, y saber y entender que hemos sido rescatados y hemos sido con un alto precio de sangre, por el amor que Él nos tuvo. Y cuando tú y yo miramos ese amor reflejado en nosotros, no es porque tengo que hacer algo, porque es una imposición, algo que tengo que obedecer, sino que se nos fue dado a nosotros por el amor que puede haber en nuestras vidas y en nuestros corazones. Hay una parte en las Escrituras donde dice que Él nos dio mandamientos, y Él dio mandamientos, dice que aún ni el pueblo mismo podía guardarlos. Y sabe, y eso es el reflejo de que fuimos inclinados y fuimos llevados en pos de nuestros propios caminos, mandamientos que nos eran imposibles poderlos aguardar porque nuestros corazones estaban muy lejos de la voluntad del Padre. Yeshua dijo, el Padre dice, porque ese pueblo con sus labios me honra, dice, mas sus corazones están muy lejos de mí. Que cuando verdaderamente hay ese amor genuino en nuestras vidas, voltea con la persona que está a tu lado y dile, no hay mandamiento que sea tan difícil o tan grande que no podamos guardar o que no podamos cumplirlo por el amor que Él primeramente nos tuvo. Porque no es algo que es algo que nace de nuestras vidas, de nuestros corazones. Es el anhelo y el deseo de nuestro corazón. Él dijo, ¿quién diera? Son una de mis citas favoritas. Dice, ¿quién diera mi corazón? Dice que tuviera un corazón que guardara mis mandamientos. Sabes, el problema no es que los mandamientos hayan fallado. Mucha gente puede decir, bueno, es que los mandamientos, ya no estamos más bajo la ley de los mandamientos, porque fueron un yugo, y muchos hablan respecto a esto, que era un yugo que el pueblo de Israel, por cuanto era un pueblo de dura cerviz, era un yugo que el pueblo de Israel, lo que Yahweh tuvo que darles esos mandamientos por cuanto era un pueblo rebelde, si no era todo lo contrario. Los mandamientos que Yahweh les estaba dando era para que les fuera bien a ellos y a sus hijos, para bendecirlos. No es que los mandamientos hayan fallado. La cuestión es que no había un corazón en el pueblo quien le amara verdaderamente. Porque aunque podían decir que le amaban, los corazones del pueblo estaban muy apartados y separados. Mucho de lo que tú y yo podemos mirar, tanto en el libro de Éxodo, en el libro de Deuteronomio, en el libro de Ezequiel, en el libro de Oseas, en el libro de Jeremías, mucho de lo que habla es cómo el pueblo se apartó y se separó de los caminos de Yahweh. Y Yahweh dice, les haré mostrar mi mano poderosa y sabrán que yo soy Yahweh.
Y vemos muchas otras citas que fue el desvío del corazón del pueblo que los llevó. La palabra dice, porque les daré un corazón, dice, quitaré de vosotros el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Donde Él dijo que haría un nuevo pacto con la casa de Israel, donde Él escribiría su ley en nuestros corazones, en las tablas de nuestros corazones. Y que cuando vemos todo lo que Yahweh tiene para el pueblo de Israel, lo tiene y es hablado también para nuestras propias vidas, para cada uno de nosotros. Si bien en el capítulo 21 del libro de Éxodo, tú y yo podemos encontrar las leyes sobre los siervos, sobre los esclavos, penas por los delitos contra las demás personas, recompensaciones cuando es lastimado o alguna persona. En el capítulo 22 vemos las leyes de restitución. En el capítulo 23 las leyes sobre la honestidad y el descanso sobre la tierra. Al capítulo 24, vemos cómo Moisés sube al monte para recibir los mandamientos. En el versículo 12, hay tres cosas que tú y yo podemos encontrar. Vamos rapidito ahí, Éxodo capítulo 24. Dice, entonces Yahweh dijo a Moisés, dice, sube ante mí, dice, al monte, dice, quédate ahí, dice, porque yo voy a ti. Dice, yo te voy a dar las tablas en piedra, dice, de piedra, dice, con las leyes y los mandamientos, dice, los cuales he escrito, dice, para instruirlos. Y vemos dos cosas primeramente. Vemos que le daría las tablas de los mandamientos, las tablas, pero también le daría los mandamientos y las leyes. Una de las cosas que tú y yo podemos encontrar, aunque pueden parecer cosas, podríamos decir, semejantes, son completamente, muchas veces son diferentes. Cuando tú y yo hablamos de los mandamientos, estamos hablando de los mitzvot de Yahweh. Cuando estamos hablando de la Torah, estamos hablando de los mandamientos del Padre. Una de las cosas que tú y yo podemos entender es que Dios, sabes, hay mandamientos que son respecto a las leyes civiles, otros mandamientos que son respecto a los Jukot, o creo que se le llaman Jukot, que son mandamientos que son difíciles muchas veces de entender o de comprender, que están fuera de nuestro razonamiento, de nuestro intelecto, si tú le quieres llamar. Pero más sin embargo es algo que Yahweh nos pide y algo que Yahweh nos ordena, y es con el fin de que tú y yo seamos bendecidos. Algo que muchas veces está fuera de nuestro entendimiento. La vaca roja o la vaca bermeja. ¿Cuál era el fin y el propósito? Sí, se habla de las cenizas y mucho de lo que podemos conocer, pero ¿cuál era el propósito que tuviera que ser? Y podríamos entenderle y tomar muchos significados. Mas sin embargo no era algo que el pueblo tenía que entender, sino era un mandamiento que estaba fuera de su razonamiento, mas que sin embargo estaban obligados, no quiere decir la palabra, pero eran llamados a tener que obedecer el mandamiento. Hay cosas o hay mandamientos que están fuera de nuestra comprensión o de nuestro entendimiento. Mas sin embargo el hecho de que estén fuera de nuestra comprensión, de que no podamos entenderlo, somos llamados a tener que obedecer los mandamientos del Padre. ¿Cuánto lo entendemos? Pastor Hugo de bendita memoria siempre decía, dice, no te preocupes, dice, por aquello que no entiendes. Preocúpate por aquello que entendiste, que de eso el Padre te va a demandar. Muchas veces tratamos de buscar muchos significados, o buscar el significado y mirar y entender el precepto y el concepto, y tratamos de enfocarlos. Y no digo que no sea bueno, porque la palabra dice que tendríamos que meditar en la palabra. Pero sabes, muchas veces no lo vamos a entender en ese momento. Y no vamos a tener la revelación completa tal vez de esa palabra, pero a su tiempo llegará a nuestras vidas, a nuestros corazones. Dice la palabra que la palabra de Yahweh, Hebreos 4 dice que la palabra de Yahweh es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Llegará el tiempo y en el momento en el que esa palabra te hablará a ti, pero también hablará a nuestras vidas y a nuestros corazones, porque esa palabra es viva. Y cuando esa palabra tiene vida, tiene el poder para cambiar y para convertir el alma, dice las Escrituras. Y cuando esa palabra es vida, no importa cuántas veces tú y yo la leamos, en el momento en el que la leamos, pero tal vez no va a ser el mismo significado y el mismo concepto que la entendimos en el primer día, en el primer momento cuando tú y yo lo escudriñamos. Porque nos hablará de una o de diferentes maneras. ¿Cuánto lo entendemos? Porque es viva su palabra. Hay citas que hasta el día de hoy a veces leo
Y no estoy diciendo que conozca todo, y hay mucho por entender respecto a la palabra, pero muchas veces hay citas que leemos que, o personalmente te lo puedo decir, digo, eso yo no lo había visto. O si lo vi, no lo entendí de esa manera. Yo no sé cuánto les ha pasado, ¿verdad? Pero siempre es algo diferente que tú y yo aprendemos respecto a la palabra y que nos habla de una u otra manera. Vemos entonces, Moisés está presentando, si tú le quieres llamar a una de las cosas que miraba, son 53 mishpatim o especificaciones a cómo tratar al prójimo y cómo si había áreas de conflicto, cómo poder tratarlas, los preceptos que Yahweh le estaba dando. ¿Sabes? Se le conocen que había 28 mandamientos positivos y otros que se le conocían como mandamientos negativos dentro de esos 53. Aquellos positivos son aquellos que tendrías que hacer y aquellos que no tenías, que era una prohibición de Yahweh dadas para el pueblo. Pero cuando tú y yo vemos que eran los preceptos y los mandamientos, que eran dadas las leyes de responsabilidades, de responsabilidad mutua, las leyes de compensación, las leyes de restitución, vemos en medio de todas esas leyes que tú y yo podemos mirarlas, vemos el carácter de Yahweh reflejado en cada una de esas palabras, cuánto lo entendemos. Porque precisamente las leyes de restitución, las leyes sobre los siervos, cuando una persona tuviera un siervo o un esclavo, había especificaciones cómo se tendría que tratar ese esclavo. Y eso muestra el carácter del Padre, el carácter de Yahweh para con su pueblo. De cómo juzgar o cómo ser rectos, cómo caminar rectamente, íntegramente, aun si se tenía una persona en esclavitud o en un servicio, no era en un servicio de sujeción como lo habían estado en el yugo del pueblo de los egipcios. Por ese mismo propósito, Yahweh les estaba dando mandamientos y principios respecto a las leyes de una esclavitud, a las leyes de restitución, porque muchas veces no tomamos en cuenta. Es irónico muchas veces dentro del pueblo evangélico pensar que hay 10 mandamientos y que simplemente eso es parte de esos 10 mandamientos. Cuando tú miras, es una continuación, tanto el capítulo 20 como el capítulo 21 es una continuación del mismo. Porque ¿cómo podríamos explicar las leyes de restitución? El que si tú haces daño a la propiedad de tu prójimo, simplemente es como pudiéramos decir, bueno, perdóname, la responsabilidad mía es hacer restitución por aquello que yo dañé. Aunque la persona me diga, ¿sabes qué? Bueno, no te preocupes, etcétera. Pero ya es la persona, no es como digo, bueno, pues que Yahweh te bendiga. Y muchas veces tenemos el mal concepto. El amar a tu prójimo, no añadirás medidas falsas, y tal vez no están dentro de tu persona mandamientos que están. No añadirás medidas falsas. O sea, ¿qué significa? O sea, que no venderás algo que no debes o agregarás algo del precio del que está ahí. Y no tomamos conciencia de ello y muchas veces vivimos en esta vida queriendo ser bendecidos y no alcanzamos la bendición porque no hemos sido completamente hacedores de la palabra de Yahweh. Porque no es el oidor, sino es el hacedor de la palabra de Yahweh. Porque una vez cuando viene a nuestro conocimiento y a nuestro entendimiento, no hay hacia dónde yo me pueda hacer. ¿Cuánto estamos entendiendo? Yo te voy a decir, no te voy a dar el nombre del hermano, pero yo una vez cada año siempre teníamos un conflicto a veces con el carro. Siempre llegaban las festividades, o llegaba Pesach, o llegaba a veces Shavuot, y yo no sé cómo pasaban las cosas, ¿verdad? Pero pruebas, lo que tú le quieras llamar, pero no se descomponía el carro hasta cuando era el tiempo de la fiesta. Y en ese tiempo teníamos que cruzar desde Matamoros. Teníamos la VEN, y era muchas veces tener que cargar la VEN, y etcétera, etcétera. Y una vez se acerca un hermano y me dice, pastor, ¿sabe? Se dio cuenta que no teníamos auto. Y me dice, ¿sabe qué? Este auto no lo estamos utilizando. Viene y nos presta el auto. Pues bien contento. Dijimos, bueno, ya nos vamos a poder mover con libertad. Lo que yo no me había dado cuenta o yo no había visto es que la puerta del auto no funcionaba. Bueno, no funcionó, no sé si funcionaba o no. Pero me dice el hermano, dice, no, es que ya estaba. Pero para no hacerte la historia muy larga, pues andamos bajando las cosas y voy y le abro la puerta y me quedo con la agarradera en la mano.
Y lo primero que vine, ¿verdad? No, en otro tiempo tal vez, bueno, pues le pido perdón al hermano. Yo andaba más preocupado de ver cómo le iba a reponer ahora la puerta o la manivela de la, ¿cómo se llama? De la chapa. Y luego ya le digo, ¿sabe qué? Y ya le entrego el carro, le digo, hermano, muchas gracias. Le digo, pero, siempre hay un pero, ¿verdad? Le digo, le rompí la agarradera. Digo, yo se la consigo, yo se la busco. Y me dice, no, pastor, no se preocupe. Y así estaba. Dice, yo me quedé, dije, bueno, me hubiera dicho desde un principio. Pero, ¿sabes? Nos lleva a tener que ser conscientes que por mucho que me pueda amar el hermano, yo lo pueda amar al hermano, no puedo decir, bueno, ahí está. Porque son mandamientos que fueron dados para el pueblo de Israel y que fueron dados con un propósito. Porque, ¿sabes? Todo eso lleva a conflictos. Todo lo que tú y yo podemos mirar, el medio, cómo se mueve el mundo, las circunstancias, la relación entre las personas, los seres humanos, surgen los conflictos porque se pierde la confianza el uno con el otro. Una vez que se pierde que hay desconfianza, hay conflicto, y una vez que hay conflicto, hay guerra. Tú puedes mirar los países, los gobiernos, muchas de las cosas, pero que cuando tú y yo entendemos que son mandamientos que fueron dados para nuestro beneficio, y que no son acontecimientos y que no son cosas aisladas, y cómo el pueblo tenía que tratar, incluso cuando hacían lo malo, como una de las cosas que el pueblo tenía que hacer, cómo tenían que responsabilizarse las leyes precisamente de restitución. Vemos el carácter de Yahweh, un juez justo y que sabe cómo juzgar correctamente entre dos personas, entre un problema, entre otro problema, cómo poder convivir los unos con los otros. Porque cuando tú y yo aprendemos a dirigirnos correctamente, conforme entonces puedes decir, bueno, pastor, no hay nadie en quien los guarde. Yo estoy de acuerdo totalmente, hermano. Porque dice la palabra que dice que no hay ni siquiera ni un solo justo, ni siquiera uno. Y ni nadie es perfecto, sino solamente nuestro Padre. Pero el hecho de que si no fuera así, Yeshua no hubiera dicho, ser santos como vuestros padres que están en los cielos de santos, y es perfecto si tú le quieres llamar. No podemos alcanzar, si tú le quieres llamar, una perfección, pero sí podemos buscar la perfección cuando lo entendemos. El hecho de que yo tenga dificultades o que tú tengas dificultades en que a veces fallamos en algún mandamiento no significa que vamos a decir, bueno, es que yo no puedo, así lo dejo y así continúo mi misma vida y continuando. No, tenemos que esforzarnos hacia la madurez y tenemos que esforzarnos en aplicar esa palabra y esos mandamientos. El libro de Hechos, Hebreos capítulo 6 dice porque dice los que por la práctica, el entendimiento han ejercitado el discernimiento entre lo bueno y lo malo, dice porque la leche, dice, es el alimento, dice, ¿para quién? Para el recién nacido, más el alimento sólido es por aquellos por los que por la práctica tienen ejercitados bien el discernimiento entre lo que es lo bueno y lo que es lo malo. Pablo dice, todo me es lícito, mas no todo me aprovecha. Tú y yo tenemos que poner en una balanza si lo que yo estoy haciendo es lo correcto o es lo incorrecto, si eso me va a llevar a algo de bendición o me va a llevar hacia un camino de destrucción, cuanto lo entendemos. Nadie puede poner algo sobre nosotros. Si hubiera sido así, Yeshua hubiera sido el primero, Yahweh hubiera sido el primero. Mas sin embargo lo dejó a la deriva, al corazón del pueblo, cómo el pueblo tenía que hacer, si el pueblo obedecía o si no obedecía. Sería muy fácil para nosotros el poderle decir, bueno, Padre, si es tu voluntad, que yo te obedezca, que en mí un corazón puro y que del día en adelante mañana yo sea obediente a tu palabra continuamente y que no falle a ella. ¿Sabes? Si fuera así, pues ya no seríamos individuos, personas, sino seríamos completamente robots que son movidos por la voluntad de alguien más. Mas sin embargo, lo que Yahweh desea es voltear con la persona que está a tu lado, es nuestros corazones. Porque diariamente yo tengo que tomar una decisión a diario. Yo muero a diario. Ya Pablo dijo, dice, porque cualquiera que no tome su cruz, dice no es de mí, dice, cualquiera que quiera venir en pos de él, tomará su cruz. Yeshua dijo, dice, cualquiera que quiera venir en pos de mí, se tome su cruz. ¿Sabes? La cruz nos habla de muerte y madero y morir a diario. Sacrificar nuestras vidas diariamente. Diariamente yo tengo que sacrificar aquello que yo siento
que tal vez jala un poco más hacia las cosas de algo, de otro lado. ¿Sabes? Hacia donde jala más nuestros corazones, hacia allá somos tú y yo dirigidos. Y más cuando tú y una persona es recién convertida. Muchas veces la tendencia de la persona es regresar nuevamente hacia las cosas del mundo. Y si eso va a jalar más hacia tu vida y hacia tu corazón, hacia allá tú vas a ir. Y diariamente yo tengo que morir a diario. Y yo tengo que decir, yo no lo hago y no voy a seguir y no voy a ir tras mis placeres, tras mis deseos, a la concupiscencia de mi carne. No voy y renuncio a ello. A lo que tú escuchas, a lo que tú oyes a la radio diariamente, todos los días. Porque todo eso entra y viene y desciende hacia nuestros corazones. Y la palabra dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. El hombre bueno saca de su buen tesoro y el hombre malo saca de su mal tesoro. Porque lo que está aquí sale de nuestras bocas. Y si yo no tengo cuidado en lo que yo escucho, en lo que yo oigo, va a haber problemas. Y más con la música que está hoy en día, amado. Ahora sí ya puedo sonar como mi abuela, ¿verdad? Cuando decía, no, hijo. Dice, cuando yo estaba, y dice, ay, abuela. Y ese mi abuela, que en paz descansa, como podríamos decir, ya no está con nosotros. Pero yo decía, ay, no, hombre, mi abuela. Y hasta llegaba a pensar, es que mi abuela está chapada a la antigua. Ahora los papeles se invirtieron. Ahora yo oigo a la juventud y digo, no, la música no estaba tan mal como está ahora. Y cualquier joven que me oiga, va a decir, no, el pastor ya está. Ya pasó para el otro lado. Y sabes, y no es que haya pasado. Pero los tiempos van cambiando y se van intensificando. Y van cambiando. Porque lo que tú escuchas, yo puedo escuchar las canciones que yo oía, anteriormente eran canciones a veces que hablaban de amor, etcétera, etcétera. Hay cantos que tú escuchas y no es que los oigo. Donde quiera que vayas, no podemos hacernos de la vista gorda. Donde quiera que tú vas a escuchar la música del mundo. Si vas a un restaurante, la vas a escuchar, la van a poner. Pero tú decides qué haces y dejas que eso haga nido ahí en tu vida y en tu corazón. Yo a veces la escucho y digo, bueno, no encuentro sentido. Cantos de te odio, te amo y te vuelvo a amar. No entiendo cómo puedes odiar y amar a la misma vez. O amas o odias. Y dice, ay, pastor, es la moda. Sí, pero lo que tú escuchas desciende aquí. Y lo que desciende aquí, tú lo almacenas. Y va a llegar un punto, en algún momento de tu vida, en el que toda la basura, perdóname que lo diga, toda la basura que dejaste entrar va a salir y va a tomar el control de ello. Y tú lo puedes mirar en relaciones. Las relaciones hoy en día a veces son muy hirientes. Y tú dices, ¿y cómo pueden vivir así? Pues así se vive. Para uno no encuentra razón. Pero así está el mundo hoy en día. Y en el que eso viene y toma control y piensas que la relación así debe de ser. Y no lo es. Porque precisamente estos mandamientos fueron dados como una norma para dirigir al pueblo y para dirigir al pueblo para que el pueblo fuera bendecido. Y el problema es lo que tú y yo hacemos con los mandamientos que se nos fueron dados. ¿Cómo lo relacionamos? Y te estoy hablando completamente del corazón y el Padre hablaba muy fuerte mientras estamos en la alabanza. ¿Cómo nos conducimos y cómo nos dirigimos? ¿De qué manera nos relacionamos? Si precisamente los mandamientos que Yahweh le dio al pueblo es porque el pueblo iba a salir a una libertad. Déjame ponerlo de esta manera, salieron de una esclavitud y salieron de esa esclavitud para ser un pueblo libre. Y me llama la atención que Yahweh no habla otra cosa más que los mandamientos y les empieza a dar las leyes respecto a una esclavitud, cómo comportarse el uno con el otro, las responsabilidades el uno con el otro para que el pueblo pudiera convivir junto. Pudiera convivir en una unidad.
Porque la misma palabra dice, un nuevo mandamiento les doy. Pero ¿cuál nuevo mandamiento? Si ya se supone que estaba en Levítico, si no me equivoco, Levítico 19, 18. Pero hay una gran diferencia. En que Levítico dice, vamos rapidito ahí. Fíjate lo que dice, con los miembros de tu pueblo no mantendrás enemistad, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué dice la palabra? Yo soy Yahweh. Pero dice la palabra, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si vamos en el libro de los evangelios, dice un nuevo mandamiento les doy, dice, amarás a tu prójimo como yo los he amado. Ahí hay una gran diferencia. Sabes, el amor, amados, es relativo. Si yo sin venir al concepto y al entendimiento de la palabra, o tal vez muchos de nosotros, se nos hubiera preguntado, ¿y tú te consideras una persona buena, tú amas a tu prójimo? Tal vez muchos diríamos sí. Porque yo no hago esto, yo no hago lo otro, yo no hago esto. Y ponemos a nuestro estándar en la manera en la que tú llamamos. Y si ese es mi estándar de amar, pues no importa que para otro pueda ser malo. Para mí, eso es lo correcto. Porque dice, lo amarás como a ti mismo. La cuestión es que si tú no te amas, ¿cómo puedes amar a tu prójimo? Nadie puede dar lo que no se tiene. Mas sin embargo, es el mismo mandamiento y dice, como yo los he amado. ¿De qué manera Yeshua te amó? ¿De qué manera Él nos amó? Y de esa manera tienes que amar a tu prójimo, no al estándar de medida del amor que tú piensas que es lo correcto, sino el amor que se ve reflejado por medio de Yeshua. Cambia la situación. Es diferente. Porque el amor, si tal vez muchos dijéramos, bueno, ¿quién es bueno? Todos diríamos, somos buenos. La cuestión es que yo creo que muchos tronaríamos, y entre ellos yo creo que, no digo entre ellos, yo me incluyo, o como Pablo dice, entre ellos yo soy el primero de todos, que si se nos hiciera un examen a la medida de amor, si tú le quieres llamar, o de qué manera decimos que somos buenos, y si lo comparamos a la medida que Yahweh tiene, pues yo creo que muchos saliéramos reprobados. ¿Y por eso estamos descalificados? No. Fueron dados, Pablo dijo. Si yo no hubiera conocido lo que son los mandamientos, dice, por cuanto el pecado, dice, el pecado cobró vida sobre mí, ¿por quién? A causa de la ley. Y hablando de la ley de los mandamientos de Yahweh. Dice, porque si no hubiera sido por la ley de la Torah, yo no conocería lo que fue pecado. ¿Y qué Pablo dice? Dice, por cuanto abundó el pecado, dice, sobreabundó la gracia. Y ahí es donde muchos, bueno, pues tenemos que pecar. Para que la gracia de Él y la misericordia abunde sobre nosotros, pues por eso somos tan pecadores y pecamos tanto y tanto para que su misericordia abunde. Dice Pablo, dice, no de ninguna manera. Dice, eso no es así. A causa del mandamiento y las leyes que tú miras, tú y yo podemos saber cómo podernos comportar en medio de esta vida, cómo ser justos, rectos, íntegros. Porque si tú y yo no aprendemos a mirar los mandamientos como un estándar para nuestra orientación, para cómo podernos conducir en esta vida, vamos a fallar muchas veces. Y te lo puedo decir porque el pueblo de Israel venía de ser un pueblo esclavizado, martirizado, y Yahweh dice a la nación que los oprimió, dice, ciertamente yo los juzgaré. Porque habían sido oprimidos por 430 años. No fueron ni 10, ni 5, ni 20, fueron generaciones. Y uno se va conduciendo y uno va viviendo la vida y uno se forja. Tu vida, déjame decirlo, tu vida y nuestra vida fue forjada a causa del núcleo familiar, el área donde nos envolvimos, el área donde crecimos, y eso formó y trajo marcas y heridas sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones. Si venimos de un matrimonio que fue muy difícil, vamos a traer heridas.
Si en el lugar donde crecimos fue un lugar muy hostil, muy difícil, vamos a estar siempre a la defensiva y al acecho, siempre buscando que nadie sobrepase por encima de nosotros. ¿Sí o no? Tú lo puedes mirar cuando una gente ha sido muy abusada. No hay cosa que tú le puedas decir, sino que luego. Y a veces juzgamos. Y la palabra dice, no me acuerdo exactamente, pero dice la palabra, dice, si hará juicio sin misericordia, para el que no tiene misericordia. Tú y yo tenemos que aprender a ser misericordiosos. Porque muchas veces juzgamos. Yo no puedo saber dónde tú te formaste. Porque tal vez el área, el núcleo familiar donde yo crecí, no fue igual al tuyo. En el lugar en el que yo me desenvolví, donde yo crecí, tal vez en mi lugar era muy tranquilo y el tuyo era muy hostil. Y no te voy a juzgar porque eso te formó y eso te marcó. Pero bendito Padre, que cuando tú y yo venimos a la palabra de Yahweh nos cambia, nos transforma. Y no importa dónde hayamos crecido, dónde hayamos nacido, cuál haya sido nuestra familia, dónde nos envolvimos, la palabra tiene la manera como podernos conducir y cómo podernos comportar en medio de esta sociedad. ¿Tú piensas que el pueblo de Israel, después de 430 años, no era un pueblo que estaba muy golpeado? Mirémoslo un tantito. A veces vienen cosas a nuestras vidas y no tienen que pasar años, a veces son meses. Y eso nos marca. Y miramos las cosas de diferente manera y que si no tenemos cuidado muchas veces podemos herir a otros. Y no estoy diciendo que estés mal, pero es lo que nos formó y es parte de lo que sucedió. ¿Por qué Yahweh tenía que darle al pueblo de Israel mandamientos de la esclavitud? Porque la esclavitud que estaba viniendo sobre el pueblo de Israel no iba a ser un sometimiento como fue en el pueblo de Egipto, que los juzgaron y los oprimieron por tantos años, sino la manera en que ellos iban a venir y ellos iban a presentar como esclavos era por diferentes circunstancias, no era porque ellos los iban a tomar. Hay mucha esclavitud que tú y yo podemos mirar y en diferentes áreas. Pero la manera en que ellos iban a poner era por voluntad propia o porque no les alcanzaba lo suficiente, no tenían lo suficiente y venían y se presentaban delante de la persona y decían, ¿sabes qué? Yo quiero trabajar por ti. Y Yahweh dice, bueno, no va a ser esclavo para toda la vida, serán 6 años y después del 7º año esa persona será libre. Mas sin embargo, si la persona quería quedarse con el amo, habría algo que se tendría que hacer con respecto a la persona para que permaneciera con su amo para todo el tiempo. Tú te puedes imaginar, si el pueblo hubiera venido y Yahweh no hubiera dado las leyes sobre la esclavitud, ¿cómo piensas que iban a tratar al esclavo? De la misma manera como a mí me trataron, porque no conozco otra forma en la que se trata un esclavo. Y lo mismo sucede en muchas áreas de nuestras vidas. Si Yahweh no sana nuestras vidas y nuestros corazones, tú y yo vamos a querer juzgar y a tratar a los demás muchas veces de la manera en que yo fui tratado. ¿Cuántos entendemos? Y no es así, amados. Porque si tal vez yo sufrí tanto, no significa que tú también tengas que sufrir. Y no por eso te voy a tratar de la misma manera en que me trataron a mí. Porque por eso conocemos el amor ¿de quién? Del Padre. Que es sufrido. Y puedes mirar todas las formas de amor, es sufrido, benigno, etcétera, etcétera. Y ese es el carácter que el Padre refleja. Ahora vemos que Yahweh les dio todas las instrucciones para el pueblo precisamente, y podemos mirarlo. Vamos al libro de Romanos capítulo 13. ¿Qué dice la palabra? Fíjate, Yahshua nos enseña cómo tratar al prójimo. Digo conmigo, Él nos enseña cómo tratar a nuestro prójimo. Fíjate, dice Romanos 13:8, dice, no debáis nada a nadie nada, dice, sino amaos los unos a los otros, dice, porque el que ama a su prójimo ha cumplido, ¿qué dice la palabra? La ley. Dice, el que ama a su prójimo ha cumplido, ¿qué dice la palabra? Ha cumplido la ley. No es el tener una memorización
si tú le quieres llamar, no es el memorizarla, di conmigo, es a vivirla, es el aplicarla. Es el servir los unos a los otros. Cuando perdonamos, se abren las puertas de compasión, si tú le quieres, porque perdonamos y amamos, ¿quién? Los unos a los otros. Porque cuando tú y yo no aprendemos a perdonar, tampoco el Padre nos perdonará a nosotros. Dice, ser compasivos los unos con ¿quién? Con los otros. Y hará juicio con él muestre que misericordia, más la misericordia siempre triunfará sobre ¿quién? Sobre el juicio. Y eso es algo muy hermoso que tú y yo tenemos. ¿Qué quiere decir? Dice, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Grande y lento es Yahweh, lento para la ira y grande en misericordia. Antes de que venga siempre el juicio del Padre sobre nuestras vidas, siempre el Padre nos va a tratar con misericordia. Y el tratarnos con misericordia no significa que nos va a pasar todo lo que hagamos. Pero decimos, bueno, el Padre me ama tanto que me va. A veces pensamos que el Padre es como somos nosotros. Muy solapadores y muy consentidores. Muchas veces. No estoy diciendo todos. Pero muchas veces como padres así actuamos. Y te voy a decir por qué. Por no dejar que nuestros hijos sufran lo que yo pasé, yo le voy a dar a mi hijo lo que yo no tuve. Y en eso estoy cooperando para no tratarlo en la manera en que debe de ser tratado. Pero gracias al Padre que Yahweh no cambia. ¿Cuánto lo entendemos? Porque muchas veces así actúan. Los padres muchas veces, y lo he mirado, muchas veces los padres actúan con autocompasión. Porque no fui un buen padre, porque nunca estuve ahí para mis hijos, porque esto, porque el otro, y por no ser duro y por no ser difícil con ellos, yo los voy a tratar diferentes. Y a veces tratamos, o los padres tratan de consentir mucho, cuando es precisamente todo lo contrario. Decir, ¿sabes una cosa, hijo? No fue el padre que tú merecías y que no fue el padre, el buen ejemplo que tú necesitabas, pero ¿sabes una cosa? He venido y he conocido la palabra de Yahweh y la palabra me ha cambiado. Y sabes una cosa, de hoy en adelante las cosas en esta casa van a cambiar. Pero ¿sabes por qué muchas veces no nos comprometemos a hacer eso? Porque eso implica que yo como padre tenga que cambiar y muchas veces no queremos. Pero cuando estamos dispuestos a cambiar, y sabes una cosa, las cosas, hijo, de aquí en adelante, tu papá era muy así, sabes una cosa, de ahora en adelante las cosas van a cambiar. Y no será a la medida conforme yo quiero que se hagan las cosas, sino nuestro estándar, nuestra medida cómo conducirnos será esta palabra. Y eso cambia nuestras familias. Y eso cambia nuestras vidas. Pero eso implica una responsabilidad ¿de quién? De nosotros. Y yo y mi casa serviremos a Yahweh. No es mi casa y yo serviremos a Yahweh. No es mi casa y yo, una vez que los cambios empiecen conmigo y mi vida sea cambiada y transformada, entonces me seguirá mi casa. ¿Y por qué? Porque muchas veces no nos creen. No sé si lo estoy poniendo de la manera correcta. Pero se tiene que haber un cambio en nuestras vidas, en cada uno de nosotros. O sea, vamos a Santiago capítulo 1, 23. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, dice, semejante a un hombre, dice, que mira el rostro natural en un espejo. Dice, pues después de mirarse, dice, a sí mismo e irse, dice, inmediatamente se olvida de la clase de persona que es. Dice, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, dice, y permanece en ella, dice, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en todo lo que hace. O sea, no es el que oyó, sino es el hacedor. Dice, ese será bienaventurado en todo lo que hace. ¿Cuántos queremos ser bienaventurados en todo lo que tú y yo hacemos? Todos. Pero no podemos ser oidores simplemente olvidadizos. Si era bueno, yo conozco, yo sé, y vivimos y tratamos de esa misma manera y nos comportamos diferente. Santiago capítulo 2:10.
Dice, porque cualquiera dice que guarde toda la ley, dice, porque cualquiera dice que guarde toda la ley, dice, pero tropieza en algún punto, dice, se ha hecho culpable ¿de qué? De todos. Pues el que dijo, dice, no cometerás adulterio, dice, también dijo, no mates. Dice, ahora bien, dice, si tú cometes adulterio, dice, pero matas, dice, te has convertido en transgresor ¿de qué? De la ley. Es infractor. El transgresor es uno que quebranta que la ley de los mandamientos. O sea, ¿somos perfectos? No. Yeshua dijo, dije, oíste que fue dicho, no codiciarás. Mas sin embargo, dice, todo el que lo pone aquí en su corazón, dice, ya cometió adulterio. Lo pone de algo físico a algo espiritual. O sea, simplemente con el puro pensamiento. Dice, porque oíste que fue dicho, no matarás a tu hermano. Mas cualquiera que no ama a su hermano se convierte en ¿quién? En homicida. ¿Cuántos amorosos hay aquí? No me pongan así caras muy serias, amén. Amén. ¿Cuántos amorosos? Amén. Amén, gracias. También los que están ahí por la pantalla, ¿verdad? Amén. Pero es el amor. Tenemos que amarnos los unos con los otros. Vamos a otra cita. Gálatas, creo que es Gálatas 5:14. Déjenme ir ahí, permítanme. Dice, porque toda la ley en una palabra se cumple. Dice, en el precepto, amarás a tu prójimo. ¿Qué dice la palabra? Como a ti mismo. Y Yeshua dijo, así como yo lo sé, ¿qué dice la palabra? Así como él nos ha amado. ¿Sabes? Por el tiempo, déjame ponerlo de esta manera. No. Una de las cosas que tú y yo podemos mirar, vemos muchas veces acontecimientos o cosas aisladas. ¿Sabes? No fue hasta en el siglo... se me fue. En el año 1522, creo, o 1573, en el que la Biblia no había, bueno, estaba la Biblia, estaba lo que tú y yo conocemos como la Septuaginta mucho tiempo después, y después vino a ser canonizado muchos otros de los libros cierto tiempo. Pero, ¿sabes? La Biblia no era tan fácil de poderla leer como tú y yo tenemos ahora. Tiene sus pros y sus contras. Porque antes primeramente fue el Nuevo Testamento, en el que fue traducido por una persona que se llamaba Stephen Lochman, no me acuerdo exactamente el apellido, pero era arzobispo de Canterbury. Él fue el que le dio la interpretación a los capítulos. Después vino otra persona más tiempo después y lo dividió por versículos. Algo parecido se hizo por un judío rabino llamado Natán, casi 200 años después. Hizo algo parecido, pero no con el Nuevo Testamento, sino que lo hizo con el libro de la Torá, introduciendo lo que eran ellos, no solamente los capítulos, sino los versículos. Ahora para nosotros es muy fácil poder decir, vamos al libro de Primera de Juan, etcétera, etcétera. Y no tenemos que hojear todo completamente, sino que vamos y citamos, bueno, aquí está Juan, vamos al capítulo y el versículo. Y es un poco más fácil y más simple para que todos podamos entenderlo. Pero, ¿sabes? Debido a que muchas veces se le dio una interpretación por cierto tiempo, no quise decir por cierto tiempo, sino que hay una palabra que en el hebreo es utilizada, que es en el comienzo, significa belé, es en el comienzo. Cuando tú y yo leemos en el capítulo 21, el primer versículo dice, es belé. Pero esa palabra belé se utiliza o hace referencia a una palabra que fue hablada anteriormente y que apunta directamente hacia la siguiente palabra. Por lo tanto, cuando tú y yo vemos en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 21, y habla de las leyes de restitución, hay una palabra muy clave que pudiéramos traducir que significa y. Y muchas de las palabras que tú y yo podemos encontrar, la palabra más correcta en el inicio sería y. Estas son las instrucciones dadas para el pueblo de Israel. Di conmigo, es una continuación. No es un hecho separado, sino es la misma continuación de los 10 mandamientos y es algo que continúa. 613 mandamientos cuando tú y yo vemos. Decimos, bueno, 613 mandamientos, pues son muchos. Sí, y no voy a entrar en el punto de que hay unos que se guardan y otros que no, pero muchos mandamientos de esos 613 están vigentes. Y tú dices, bueno, ¿y por qué dices que están vigentes? Porque si tú y yo entendemos, la palabra dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Y Yahshua dijo, porque dice, amarás a Yahweh tu Elohim con toda tu alma, con todo tu corazón, y a tu prójimo, dice, y el segundo es semejante a eso, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos depende toda la ley de los profetas. No dice que de esos dos son los únicos. Dice, de esos depende. Porque hay mandamientos que son para honrar y reverenciar a Yahweh. Y hay mandamientos en los que tú y yo tenemos que guardar, porque esa es la medida que tú y yo amamos a quién, a tu prójimo. Si dices no robarás, bueno, digo, pues no robarás, pero dentro de los 613 dice la palabra, dice no tomarás medidas falsas de los linderos de la propiedad de tu hermano. O sea, la propiedad es aquí. Y pues como yo soy el primero que voy a construir, pues me muevo un poquito para que mi barda pueda quedar bien. Y ya viene la persona y pues ya le comí. Tal vez la voy a tener que tumbar, pues si me dicen que la tengo que tumbar. Pero si no, yo ya tomé parte de la propiedad del lindero. ¿De quién? De la propiedad de tu hermano. ¿Y eso en qué se constituye? Robar, ¿sí o no? Robar también es tomar algo que no es tuyo, que no te corresponde. Y aplícalo en todas las áreas de tu vida. Muchas veces entre uno y el otro nos mentimos y nos robamos. Y no pasa nada y la vida sigue porque pues, total, no. Pero si vamos a la palabra, muchas veces estamos quebrantando el mandamiento de la palabra. ¿Cuántos entendemos eso? Y la palabra dice, eso no va a ser a ti, eso no va a ser para ti. Por eso te digo, son 613, y unos ya no están vigentes, pero otros continúan, porque de qué manera, ¿cómo tú vas a decir que tú amas a tu hermano, pero estás tomando los linderos de tu hermano? Sabes, sé algo que yo aprendí. ¿Hay algún problema que tenemos con los mandamientos de Yahweh? Si hay algún problema que tengamos con los mandamientos, y te lo estoy hablando porque el Padre así me lo mostró cuando yo comencé, es que hay algo dentro de mí y dentro de mi corazón que no está bien y que necesita ser cambiado. Porque si eso, o sea, ¿qué problema tengo yo con hacer justo con los linderos de mi prójimo? Si eso me molesta, significa que hay algo dentro de mí que está inclinado a hacer lo incorrecto. ¿Cuántos lo entendemos? Pero entre más el Padre nos va hablando y nos va cambiando, nuestras vidas son cambiadas. Y te voy a resumir porque ya el tiempo y si no sigo. Pero los mandamientos que fueron dados, o sea, es una continuación ¿para quién? Para nosotros. Para que por medio de esos mandamientos vivamos. Dice la palabra, dice porque el séptimo día, dice 6 años te servirá y el séptimo, ¿qué dice la palabra? Será libre. Para nosotros nos habla en el tiempo del milenio, cuando Yeshua venga, dice la palabra, dice que un año para él un día es como 1000 años. 6 tiempos, ¿sabes? El séptimo día dice será completa, ¿qué? Será libre. Para nosotros se nos habla de un tiempo de libertad, ¿de quién? Del pecado. Donde ya no seríamos esclavos. Dice la palabra, dice, o no saben que cuando se disponen a alguien, dice, son los esclavos de aquel al que obedecen, sea para obediencia o para desobediencia. El libro de Romanos capítulo 6. Cuando tú y yo nos disponimos para hacer las cosas de Él y nos sometemos a Él, tú y yo somos esclavos de Él. ¿Cuántos esclavos hay aquí? Pero cuando hacemos las cosas del mundo, por muchas vueltas que le des, déjame decirte, eres esclavo del mundo. Porque te has sometido a las cosas del mundo. No lo digo yo, lo dice Romanos 6. Y búscalo ahí. Ahí está. No te lo voy a decir, ahí lo encuentras. Dice, eres esclavo de aquel a quien, a que obedeces. Si nos sometemos a Él, somos esclavos de Él. Y dice la palabra, dice, y eso nos habla para nosotros el tiempo de la libertad. Cuando Yeshua venga en el tiempo del milenio, nos habla de nuestra libertad. Creo que es Apocalipsis capítulo 5. Dice, y los he hecho, dice, un reino de sacerdotes, dice, para nuestro Elohim, dice, y reinarán, ¿qué dice la palabra? Sobre la tierra. Dice, reinaremos juntamente con ¿quién? Con Él. Recibimos una libertad. ¿Sabes? Lo mismo sucede. Dice, 6 días trabajarás
Y el séptimo día será día de completo reposo. ¿A quién? A Yahweh. Di conmigo, Shabbat nos habla de nuestra libertad. Cuando tú y yo guardamos el Shabbat nos libera de ataduras en nuestras vidas. ¿Cuánto damos gracias al Padre? Porque el Shabbat habla de esa libertad. Dice, y serán libres el séptimo día. Hay muchas cosas, amado, que a veces cargamos en todo el tiempo. Que cuando tú y yo venimos a este tiempo de Shabbat, el Shabbat nos restaura y nos libera nuestras vidas. Vamos a cerrar ahí donde estamos nuestros ojos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por tu palabra, por tu instrucción a nuestras vidas, por enseñarnos y por traer libertad a nuestras vidas, a nuestros corazones. Mucho de lo que nosotros encontramos, Padre Yahweh, dentro de la palabra. Dice la palabra que cuando una persona permaneciera en una esclavitud por ese tiempo, y que después de ese tiempo, si quisiera quedarse por siempre para con su amo, esa persona tendría que venir delante del juez y la oreja de esa persona tenía que ser perforada. Tenía que venir al marco de la puerta entendiendo que tu palabra dice que tú eres la puerta, Padre. Y el apegarnos el oído sobre ese lugar, sobre ese marco, sobre esa sangre donde fue derramada tu sangre, para nosotros también nos significa poner atención a tu palabra. Tu palabra dice que tú levantarías un profeta en medio de nosotros. A Moisés le dijiste que levantarías un profeta en medio de su pueblo, al cual él obedeceríamos y él oiríamos. Y entendemos, Padre, que tú has levantado a Yeshua. Y tu palabra dice que cualquiera que no atendiera la voz de él, tú le pedirías cuentas. Ayúdanos a poder atender la voz de nuestro amado Mesías, de nuestro Salvador, de nuestro Redentor. El anhelo de nuestras vidas, de nuestros corazones, volver nuestras vidas, volver nuestra voluntad de ti, que seas cumpliendo tú los sueños, tus propósitos en nuestras vidas, que podamos estar apegados a ti, Padre, que podamos ser obedientes a tu palabra y que podamos ser obedientes a la voz del profeta que has levantado en medio de nosotros, que eres tú, Yeshua. Que ciertamente nuestras vidas, nuestros corazones estén apegados a ti. Que podamos ser siervos tuyos, hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Porque la persona que es hacedora ciertamente es aquella que será bendecida y será bienaventurada en esta tierra. Deseamos que las vidas de nuestras familias, de nuestras casas, de nosotros sean bendecidos, Padre Yahweh, en todo tiempo. Pero sabemos que esa bendición vendrá cuando seamos hacedores de tu palabra. No de aquello que pensamos que tenemos que guardar, sino es de toda tu instrucción, de toda tu palabra que fue dada para tu pueblo, para conducirnos en medio de esta vida. Gracias, Padre Yahweh, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos amén y amén. ¿Cuántos damos gracias al Padre? Amén. Así con nuestras manos levantadas, si podemos extender nuestras manos ahí donde estamos. Yevarejeja Yahweh beish bereja. Yaer Yahweh panabeleja bijoneja. Isa Yahweh panabeleja beyasem leja shalom. Beshen Yahshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga, que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.